Cristo y contemplaré tu majestad, ¿verdad? Y luego cantamos al Señor, santo, santo, santo. Y este atributo es el atributo de nuestro Dios trino, que es elevado. Es el único atributo que es elevado a la tercera potencia. En la Biblia no encontramos de Dios que es amor, amor, amor. En la Biblia no encontramos que Dios es justo, justo, justo. En la Biblia no encontramos que Dios es misericordia, misericordia, misericordia. Pero en la Biblia sí encontramos que Dios es santo, santo, santo. Dios es santo, hermanos. Y quisiera que me acompañara en su Biblia un pequeño relato que vamos a ver en el Antiguo Testamento, y vamos a darnos cuenta de cómo es un poquito de la santidad de nuestro Dios. Acompáñame en el libro de Primera de Samuel, capítulo 6, versículo al 20. Primera de Samuel, capítulo 6, 1 al 20. Es una historia de cuando los filisteos devuelven el arca. Si ustedes se acordarán un poquito acerca de cómo funcionaba el sistema de adoración en el Antiguo Testamento, bueno, pues Dios había establecido a través de Moisés y Aarón, Él mandó que se le construyera un lugar donde se le adorara. Ese lugar, que era conocido como un tabernáculo, era una tienda que fue hecha por manos de los mejores artesanos y fue hecha por gente que debió haber cumplido ciertos requisitos, ¿verdad? Hombres preparados, hombres instruidos en su labor. Tenía cortinas de un grueso de un grueso muy considerable, ¿verdad? Oro, piedras preciosas, madera, ¿verdad? Y este texto y todo el Antiguo Testamento, específicamente a partir del libro de Levítico, Deuteronomio, nos muestra, ¿verdad?, las instrucciones que Dios da al pueblo, en específico a Aarón, a Moisés, para cómo debían adorarlo, ¿no? Y había una especie de caja que se llamaba el arca del pacto, el arca de la alianza. Era lo más precioso para el pueblo de Dios. Ahí habitaba la presencia de Dios. Literalmente ahí bajaba Dios y moraba su presencia, su pura presencia. Lo que ahora nosotros somos, que somos cada uno, es un templo del Espíritu Santo. Antes era en un tabernáculo, antes era en un arca. Era una caja, ¿verdad?, que estaba recubierta con oro y que tenía dentro varios emblemas importantes para la nación, como las tablas de la ley. También estaba la vara de Aarón que floreció, y todo eso era muy importante para el pueblo de Israel. Y en esta ocasión el pueblo de Israel sufre asedio por parte de los filisteos, y los filisteos roban el arca, ¿verdad? Elí era quien estaba en ese entonces siendo sacerdote, y se roban el arca. Y justamente cuando se roban el arca también se cumple una profecía de sus hijos que murieron por haber profanado las ofrendas. Los hijos de Elí fueron dos hombres que estaban a cargo de recibir las ofrendas del pueblo, pero ellos decían: mira, cuando tú pongas la carne, le quitas un pedazo, y esto es para mí antes de que se cueza, lo quiero crudo. Y si no, yo te voy a forzar para que tú lo hagas así. Y empezaban ellos también a tener relaciones sexuales con las mujeres de la puerta del tabernáculo. Entonces vemos cómo Dios, después de un tiempo, ya profetizó que estos hombres iban a morir porque habían atentado contra Dios, contra su santo culto de adoración. Y estos hombres, cuando los filisteos los atacan, matan a los hijos de Elí y se roban el arca. Y aquí vamos a ver una escena muy interesante, porque quiero decirles, hermanos, que a los filisteos no les fue muy bien por robarse el arca. Tuvieron que devolverla enseguida porque estaban sufriendo una serie de pestes, tumores, cáncer y una serie de enfermedades por haberse robado el arca. Y vamos a ver aquí en Primera de Samuel, capítulo 6,
versículo 1, cómo ellos la devuelven. Primera de Samuel. Si no es primera, sí. Primera de Samuel 6, vamos a leerlo todos juntos. Dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía. Dijeron sus adivinos, dijeron los hombres, ¿verdad?, que estaban en esta labor para los filisteos. Y decían, sino pagadle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Ellos estaban conociendo el Dios de Israel. Si ustedes recuerdan, a Dios le place escoger a un pueblo para sí, a tomar un pueblo y que ese pueblo pueda ser un modelo, pueda ser un ejemplo para que todos los pueblos de la tierra vean que quién es el pueblo escogido de Dios y conozcan a su Dios, al único Dios verdadero. Y Dios escoge a esta nación, a la nación de Israel. No tiene un territorio, le da un territorio, ¿verdad? Y posteriormente la comienza a guiar, ¿verdad? Le muestra sus mandamientos, le muestra su ley. Dios se les revela a ellos. Y hasta este momento ellos adoraban a Dios por medio de lo que Dios había instituido, un tabernáculo, una arca de la alianza. Habían sacerdotes, sumos sacerdotes, habían un montón de requisitos para que el culto se llevara de manera correcta. Entonces esta arca era muy importante para ellos. Pero fíjense cómo las naciones ya comenzaban a conocer de quién estaban hablando. Fíjense cómo dicen los filisteos sobre Dios. Ellos dicen, ¿qué haremos? A sus adivinos, a sus sacerdotes, ¿qué haremos? Les dice. Y ellos dijeron, si envías el arca, verso 3, del Dios de Israel, o sea, ellos reconocían, no la envíes vacía, sino pagadle expiación. Vamos al versículo 4. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos nosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses. Es decir, ellos reconocían que aún su Dios, el Dios de Israel, estaba por encima de sus dioses con D minúscula. Y ellos decían, a ver si así Dios, el Dios de Israel, aplaca su ira de sobre nosotros y aplaca su ira de sobre nuestros dioses. Verso 7 dice, haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas. Fíjense, estos eran filisteos. Yo no sé de qué manera, si Dios se lo reveló a sus adivinos o ellos sabían de las costumbres de los pueblos de Israel, pero uno de los requisitos que Dios había establecido para los animales que iban a cargar su arca eran que tenían que ser animales que no hayan sido usados para cargar cualquier cosa, para arriar, ¿verdad? Para mover cosas, alimento. Tenían que ser animales que no hayan sido usados, animales sin defecto. Y estos hombres dijeron, bueno, haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Y vean que dice en el versículo 8, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, la pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Esto es importante, verso 9, y observaréis si por el camino de su tierra, a un lugar que ya parte del territorio de ellos, Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es humano la que nos ha herido, sino que es producto de la casualidad. Ocurrió por accidente. Entonces ellos dijeron, algo nos está pasando, nos está viniendo una ruina tremenda,
ratas, plaga de tumores. Algunas traducciones dicen que lo que les dio fueron hemorroides incluso, lo que tenían ellos. Entonces estos hombres dijeron, tenemos que devolver esta arca, porque nos hemos metido con el Dios equivocado, del pueblo equivocado. Y Dios estaba siendo glorificado, porque aún los gentiles estaban glorificando a Dios. Y ellos dijeron, vamos a poner el arca sobre estas vacas y vamos a dejar que se vayan. Si suben para Bet-Semes, quiere decir que van directo a donde son adorados, ¿verdad? Donde es adorado el Dios de Israel. Y si no, quiere decir que pues era pura casualidad lo que nos estaba pasando, nos tenía que pasar. Versículo 10 dice, y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, o sea, no se desviaban, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Es decir, vamos a cerciorarnos de que entren a territorio Israel. Ya después de que lo que pase de ahí ya no sabemos, pero ya la devolvimos. Versículo 13, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca. ¿Te imaginas tú qué felicidad de estos hombres? Después de un tiempo de no tener el arca, de no tener, vamos a decir así, la presencia de Dios con ellos, que era a través del arca. De ahí incluso muchas veces Dios hablaba audiblemente a través del arca. Y entonces ellos, alzando los ojos, versículo 13, y se regocijaron cuando la vieron, y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde estaba una gran piedra, y ellos cortaron el carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová. Fíjense, es importante esto. Y los levitas, ¿quiénes bajaron el arca? Los levitas, los únicos que según el libro de Números están autorizados para tocar el arca, para bajar el arca. Y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Y los ratones fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Y vean que dice el versículo 19, algo muy trágico pasó. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Uno pudiera preguntarse, pero ¿cómo Dios hizo eso? Pero tan solo por mirar dentro del arca, tan solo por atreverse a abrir el arca de Dios, el arca de la alianza, tan solo por eso. Sí, tan solo por eso, porque Dios ya había dado instrucciones, ya había dado ordenanzas, y sus ordenanzas reflejan su carácter. ¿Quién es Él? Cuando tú y yo transgredimos sus ordenanzas, no solamente estamos pecando así nada más, estamos pecando contra su persona, estamos ofendiendo su santidad. Cuando tú y yo somos infieles a Dios, estamos ofendiendo su carácter, que es fiel. Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, desobedecemos a nuestras autoridades, estamos ofendiendo su carácter de Dios, ¿verdad? Que demuestra en la Trinidad una sujeción perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios, y ninguno de ellos se contraviene, ninguno de ellos se opone al otro. El Padre manda, el Hijo responde, el Espíritu Santo también obra. Es una perfecta armonía que hay en nuestro Dios, la Trinidad, nuestro Dios trino. Y en este momento Dios
mata a 50,000, 70 personas que se atrevieron a mirar dentro del arca. Y fíjense, la respuesta por qué murieron está en el versículo 28. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿Quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿Ustedes se acuerdan cuando Moisés le pidió a Dios que le permitiera verlo? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan de esa escena cuando Moisés le pide a Dios que le permitiera ver y Dios le dice: mira, no sabes lo que me estás pidiendo, porque no hay hombre que me vea y que no muera y que no caiga fulminado? Y le dijo Dios: bueno, vas a ver mis espaldas. Entiéndase espalda como un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo en la Biblia? Eufemismo es darle a Dios formas de hombre para que nosotros podamos concebir en nuestra mente que lo único que vio fue un poquito, la parte trasera de lo que es la gloria y la santidad de nuestro Dios. Dios es espíritu, hermanos. Dios no tiene espalda. Dios no tiene ojos, pero Dios nos ve. Dios no tiene oídos, pero Dios nos oye. Dios no tiene un cerebro como nosotros, pero Dios piensa, y es el ser más inteligente y supremo de todo el mundo, de todo el universo, de toda la existencia. Dios no tiene pies, pero camina por las aguas, ¿verdad? Se transporta de un lugar a otro y Él lo cubre todo y Él lo llena todo. Él es omnipresente, Él está en todas partes. Él es omnisciente, Él conoce tus pensamientos. Antes de que el pensamiento sea concebido en tu mente, Él ya conoce lo que tú vas a pensar. Antes de que la palabra salga de tu boca, de su Biblia, que Él ya sabe lo que tú vas a pedir. Ese es nuestro Dios, hermanos. Y resulta que aquí los hombres de Bet-Semes se dieron cuenta que habían afrentado la santidad de Dios y dijeron: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y dice, versículo 21: y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a ustedes. Luego dice ahí: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Aminadab, situado en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Qué impresionante, ¿verdad, hermanos? Qué interesante esta escena tan dramática, que en un solo día Dios ejecute a 50,000, 70 personas por haber abierto el arca de la alianza, por haber mirado dentro del arca de la alianza. Y estas escenas Dios las deja para testimonio en su palabra, hermanos, para que sepamos quién es nuestro Dios, qué santo es nuestro Dios, qué puro, y cómo debemos a Él reverenciarlo, de la manera en que nosotros debemos vivir delante de Él. Y acompáñame en otra escena muy trágica y dramática para nuestro entendimiento, que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Más adelantito, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 7. Vamos a leer menos para que podamos tener tiempo de abarcar bien el atributo de la santidad. Vamos a leer a partir del versículo 5, 6, 5. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Es decir, venía el arca, ellos estaban contentos, adorando a Dios porque ya habían recuperado el arca, porque el arca venía nuevamente, y de repente una de las vacas, uno de los bueyes, pues muy probablemente se fue en un hueco, había una piedra, ¿qué sabemos nosotros? Pero tropieza, y una persona llamada Usa, un hombre llamado Usa, por instinto se va a caer el arca, uno de los objetos más preciados y sagrados de su Dios, de Dios de Israel, y toca el arca para que no se vaya a caer.
Y vean qué dice aquí, versículo 7. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza. Lo hirió allí Dios por aquella temeridad. O sea, fue una temeridad lo que él hizo. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Qué impresionante, hermanos. Ahora, todos nosotros sabemos que nuestro Dios es inmutable, es otro atributo de nuestro Dios. ¿Qué quiere decir que Él es inmutable? Quiere decir que Él no cambia, que Él no es como tú y como yo, que muchas veces tenemos un carácter así bien calladito, pero de repente algo nos hacen, algo nos hicieron, de repente en nuestra vida alguien nos hace daño y nos convertimos en las personas más enojonas, ¿verdad? Y cambiamos y decimos una cosa y luego decimos otra cosa. Dios no es como nosotros, Dios es inmutable, Dios no cambia. Y en este momento vemos una acción de juicio para este hombre que, teniendo una buena intención, desobedeció un mandato que ya estaba explícito en el libro de Números, capítulo 4, versículo 1 al 33, y Números 1:5. Dios ya había dicho cómo tenía que ser trasladada el arca, quién debía cargar el arca, quién debía tocarla, cómo debían transportarla. Y este hombre, dejándose llevar simplemente, ¿verdad?, por el momento, por la circunstancia, toca el arca y Dios lo mata en ese momento. Porque ese objeto era tan santo, ahí estaba depositado, ¿verdad?, los objetos más santos, y porque Dios había consagrado ese objeto tal cual como su presencia misma. Entonces, de alguna manera, hermanos, esto es una advertencia para nosotros hoy cristianos, después de que Jesús ya vino, Jesús fue crucificado y ya nos dejó su Espíritu Santo. Quiero decir que el carácter de nuestro Dios sigue siendo así de santo como lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios no ha cambiado. Lo único, hermanos, que detiene en algún momento Dios haga un juicio de esta manera con alguien es la pura gracia de nuestro Dios. Es decir, mis hermanos, que Dios en su santidad sigue siendo amoroso, que Dios en su santidad es misericordioso, es paciente. Él retuvo con paciencia las copas de ira que estaban preparadas para nosotros, y solamente porque las iba a pagar el Hijo de Dios, Jesucristo. Es decir, mis hermanos, no vamos a decir ese fue el Dios del Antiguo Testamento. Eso es correcto. Decir que Dios ya cambió, que es el Dios del Antiguo Testamento, eso es una herejía, porque Dios no sigue siendo tan santo como siempre lo ha sido. Él es santo, santo, santo. Y Él, hermanos, ahora que nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero precioso, del Hijo de Dios, ahora Él nos pide una mayor y más profunda santidad, y principalmente porque ya no estamos normados únicamente por las obras de la ley, y ya no agradamos a Dios por obedecer las obras de la ley, que son muerte para nosotros. ¿Por qué? Porque si por las obras de la ley fuéramos juzgados, todos estaremos yendo derechito al infierno. Pero ahora, hermanos, hay un nuevo pacto. El nuevo pacto, que no es un pacto de obras, es un pacto de gracia, y que ese pacto de gracia nos ha sido revelado para que podamos agradar a Dios solo por medio de la obra regeneradora de su Espíritu Santo en nosotros. Y su Espíritu Santo vive en cada creyente, y todos nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en ti. Si tú te has arrepentido, si Él ha regenerado tu corazón, tú eres portador del Espíritu Santo de Dios. Dios no ha cambiado, hermanos. Dios es santo. Las Escrituras enseñan que Él es santo, y la palabra comunica la idea de que Él está separado. La palabra santo en hebreo kadosh comunica la idea de que Él está separado, que Él está marcado, que Él está puesto aparte. Y con respecto a Dios tiene dos importantes significados. El primero, hermano, significa que Dios está por encima de toda su creación. Que Dios es santo significa que Él es totalmente distinto a cada ser creado. No hay ángel, no hay querubín, no hay arcángel, no hay nadie que se asemeje en un poquito a su majestad.
Dice la escritura en Job 37:22, en Dios hay una majestad terrible. No hay nadie quien sea como Él. Entonces, hermanos, lo que tú debes saber sobre la santidad de Dios es que Dios es único e irrepetible. No hay nadie como Él. Eso significa en primer lugar que Dios es santo, de que los seres en la tierra, los cielos, los mares, las criaturas, a pesar de todo el esplendor, no hay nada que se asemeje a Dios. Él es único, Él solamente es Dios. Por eso Jehová dejó a los israelitas, Deuteronomio capítulo 6, para decirles que, oye Israel, Jehová tu Dios, uno es. No hay nadie como Dios, no hay nadie que pueda asemejársele a Él. Solo Dios es Dios. Él está separado, Él está trascendente, Él es inaccesible, Él es incomparable. No hay nada que lo podamos asemejar. Por eso, asemejar a Dios a una estatua, asemejar al Hijo del Hombre a una estatua, por eso hacernos imagen de las cosas celestes es una aberración contra Dios. Por eso, hermanos, Dios jamás se les quiso revelar al pueblo de Israel en alguna forma corpórea. Por eso, hermanos, Jesús vino en una era cuando no había fotografía, cuando no había manera de poder dejar plasmada su imagen, porque muy seguramente iban a ser un ídolo de esa imagen. No es algo extraño en los lugares donde se llaman santos, donde hay instrumentos santos y que supuestamente la tumba de Jesús y restos de cuestiones sagradas, consideradas sagradas. Ahí va la gente, se arrodilla, se hinca, los besa. Todo eso es abominación para Dios, porque ¿a qué haremos semejante a Dios? ¿Cómo nuestras manos impuras vamos a poder crear algo que se asemeje al Creador? Nunca. La idolatría es un pecado que Dios abomina mucho, porque estamos reduciéndolo a una cosa creada. La idolatría es una afrenta a su santidad. Y segundo punto, la santidad de Dios significa que Él está sobre o separado de toda corrupción moral. Hermano, cualquier acto de maldad, aunque Dios en su omnisciente soberanía sabe de antemano lo que va a ocurrir, y aunque Dios en sus decretos eternos ya ha ordenado todo lo que va a ocurrir, jamás, nunca atribuyas mal a Dios. Él está separado de toda corrupción moral, de toda tentación, de todo lo que es profano, de todo lo que es pecaminoso. Dice la Escritura en Santiago que Dios no puede ser tentado, y Dios no tienta a nadie. Muchas veces el diablo nos tienta y tentamos a otras personas, pero Dios no puede ser tentado. Él no puede aprobar el pecado, Él no puede tener compañerismo con el pecado. Dice 1 Samuel 2:2, dice Ana cantando después de que recibió el milagro, ¿verdad?, de poder tener un hijo, reconoce que Dios es santo y dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Eso significa que Dios es santo. No hay nadie fuera de Él. No hay nadie como nuestro Dios. Acompáñame en tu Biblia en el libro de Isaías, capítulo 57, verso 15. Isaías 57, verso 15. Y también tenemos otra declaración muy tremenda de la santidad de nuestro Dios. Isaías capítulo 57, verso 15. 57, verso 15. Isaías 57, verso 15. Veamos cómo dice aquí. Isaías 57, verso 15 dice: porque así dijo ¿quién? El alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jehová, Yahvé, es el Dios 3 veces santo, hermanos, cuya gloria del alto y sublime brilla sobre toda la faz de la tierra, y ante cuya majestad se postra la creación entera. La santidad divina afirma su trascendencia, ¿verdad?
su importancia, su relevancia y separación respecto a todo lo que ha sido creado, su distinción frente a todo lo que implique, no solo pecado o impureza, es decir, que Dios no solamente está ajeno a todo lo que es pecado o impuro, sino que Dios está ajeno a todo lo que pueda ser un error, a todo lo que pueda ser una equivocación, una imperfección o un límite. La santidad de Dios no conoce imperfecciones, no conoce límites, no conoce lo que es el pecado y por tanto la plenitud y riqueza de su ser que impulsa a la creación, nos impulsa a nosotros a adorarlo. Solamente eso nos queda, hermanos. Como dice el Salmo 99:5, exaltad a Jehová nuestro Dios y postrados ante el estrado de sus pies, porque Él es santo. ¿Cuántas veces reducimos a Dios simplemente a un Dios que está llorando porque la gente no está viniendo a Él? Reducimos a Dios a un Dios pequeñito, reducimos a Dios a un Dios que está rogando, ¿verdad? Por favor, arrepiéntete, ábrele tu corazón a Dios. Sí es verdad, hermanos, Dios nos está llamando con cuerdas de amor. Dios nos está llamando, como dice Oseas, leímos que Oseas, en lugar de que Dios ejecutara juicio, Él lo que hizo fue atraernos con cuerda mordioso, hermanos. Pero no podemos pensar que el hombre puede más que Dios. Dios, si quiere, te quebranta, como lo hizo con Pablo. Pablo no tenía planeado conocer a Jesucristo y Dios lo quebrantó y lo humilló, y Pablo, postrado, reconoció quién era el Dios a quien él estaba persiguiendo. Dios, hermanos, está sobre todo, sobre todos nosotros, sobre tu propia mente. Él trasciende todo. Dios es santo, hermanos. El Salmo 103 bien lo dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El atributo de santidad de Dios es uno de los más sobresalientes en toda la Escritura. Como yo les decía, aquí en la Biblia podemos encontrar en Isaías capítulo 6, verso 1, una narración acerca de la manifestación de la santidad de Dios. Ustedes, si habrán leído esta historia, es una historia muy dramática, es una historia que de verdad que sacude nuestra mente al poder imaginar cómo fue que ocurrió esta escena. En este entonces estaba el profeta Isaías. Él había sido un hombre quien había visto la depravación de su pueblo. Si ustedes leen desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, se van a dar cuenta cómo la continua irreverencia de Israel por continuar en la idolatría, por ser un pueblo infiel, por ser un pueblo que, dice Dios, que se prostituyen bajo los árboles frondosos, que ofrecen sacrificios a otros dioses, y Dios les da una oportunidad y los llama y los reprende, pero el pueblo no quiere hacer caso. Y es en este contexto cuando de repente este hombre, Isaías, estando en el templo de Dios, este hombre cumpliendo, ¿verdad?, alguna de sus funciones ahí dentro del templo de Dios, dice en el verso 1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Se acuerdan que esto ya lo leímos anteriormente en Isaías 57? El alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Fíjense, hermanos, cómo es que la santidad de Dios, la presencia de Dios alteró aún lo físico. Sabemos que Dios es un ser espiritual, ¿verdad? Pero aún su presencia, solamente su presencia alteró lo físico. Dice aquí que la visión de Isaías fue que vio un trono alto y sublime, y sus faldas, lo que corría del trono, llenaban todo el templo de donde él estaba. Y dice que por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, y los mismos serafines, hermanos, tenían que cubrirse sus caras y sus pies, y con las otras alas volaban. Era tanta la santidad
manifestada de Dios, que tenían que cubrir sus rostros, ni siquiera ellos podían ver, tenían que cubrir sus pies, los pies considerados como las partes, ¿verdad?, más sucias, las partes más expuestas a la inmundicia, al suelo, ¿verdad?, a ensuciarse. Cubrían sus pies también porque no podían exponer su presencia, aun siendo ellos ángeles santos, serafines santos, escondían sus pies y solamente con 2 alas volaban. Y vean qué decían aquellos serafines, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y vean qué pasó con los quiciales de las puertas. Y los quiciales de las puertas se estremecieron como la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. No podemos imaginar esta escena más de lo que la Biblia nos deja ver, ¿verdad? No podemos decir que era el humo, ¿verdad?, ni nada de esas cosas. No sabemos qué era todo eso, pero lo que sí sabemos es que alteró todo ese momento, alteró lo físico, los quiciales se sacudían. Y vean qué fue la expresión de este hombre, Isaías. Isaías dijo, muy probablemente: yo aquí quedé, ya fue de mí. Versículo 5, entonces dije: ay de mí, que soy muerto. Él dijo: yo estoy muerto, seguro aquí ya me morí, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Tú te imaginas, hermano, esta escena delante de la presencia misma de Dios? No podemos imaginarlo, ¿verdad?, porque nadie ha visto a Dios, pero vemos que Dios nos muestra aquí lo que pasó cuando un ser terrenal, cuando un ser pecador es expuesto delante de la santidad de Dios. Ay de mí, que soy hombre de labios inmundos, que soy muerto. Y vean qué dice el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, y dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Esta santidad de Dios, hermanos, fue tan trascendental para la vida de Isaías que cambió toda su vida. Isaías fue uno de los profetas, considerado un profeta mayor, uno de los profetas más importantes de todo el Antiguo Testamento. Uno de los profetas que recibió más revelación sobre el Mesías, el Hijo de Dios. Él profetizó que iba a nacer de una virgen el Mesías. La santidad de Dios no es meramente un concepto moral, sino esencial de su ser puro, trascendente. Y hermanos, como yo les decía, su santidad está ligada a su amor, así como su justicia. En su santidad Dios es amoroso, en su santidad Dios es justo. No puede tolerar la impureza en su presencia. Él está obligado a castigar el pecado, pero a la vez su santidad es inseparable de su amor, que se manifiesta en la misericordia y en la gracia. Hermanos, ¿por qué Dios tuvo que enviar a Jesús para morir de esa manera? ¿Por qué Dios tuvo que castigar a Jesucristo y tuvo que poner en él toda su ira y someterlo a una crucifixión tan cruenta y someterlo a una crucifixión tan humillante y voltear su rostro de él? Al punto que Jesús llegó a exclamar y decir: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué, hermanos? ¿Saben por qué Jesús tuvo que morir de esa manera? ¿Saben por qué Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que morir en manos de su Padre, aplastado, quebrantado, como dice Isaías 53, mas Jehová quiso quebrantarlo? Por causa de quién es Dios. Solo por eso.
Solo por causa de quién es Dios, de su carácter, Dios tuvo que hacer lo que hizo. ¿Tú te imaginas un Dios diciendo no pasa nada, no he visto nada, no pasa nada, pecaron, está bien, yo les había dicho que no coman de ese fruto, no pasa nada, segunda oportunidad? ¿Tú te imaginas un Dios así que diga eso? Ay, pues, pecó Adán y Eva, pobrecitos, de seguro no resistieron a la astuta serpiente. Total, yo soy Dios. ¿Quién me puede decir lo que tengo que hacer? Dios no puede violar su propia esencia. Él tenía que ejecutar su castigo. De cierto, el día que tú comieres, de cierto morirías. Y al mismo tiempo, ejerciendo su justicia, ejerciendo su bondad. Al mismo tiempo, dando toda su ira sobre el Hijo, dándonos también su amor a nosotros. Ese es nuestro Dios, hermanos. Un Dios santo, pero un Dios amoroso y justo. Y por causa de quién es Él, su carácter santo, perfecto, amoroso, es que tuvo que morir Cristo así. La demostración de la cruz es una demostración de amor, pero también es una demostración de cuán pecadores éramos tú y yo. Porque todo lo que tuvo que sufrir el Hijo por nosotros. Entonces, vamos al Salmo 5. Salmo capítulo 5, versículo 4. Y vean cómo dice aquí acerca de que Dios no puede tolerar el pecado. Salmo 5, versículo 4 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Fíjense, hermanos, Dios aborrece y es un santo aborrecimiento. Si tú eres un hijo de Dios y ves que a alguien le están haciendo una injusticia, lo están injuriando, tú sientes un enojo, un aborrecimiento contra tal acto de inmundicia, contra tal injusticia que está pasando, ¿verdad? Al mismo tiempo, Dios nos llama a ser amorosos con nuestros enemigos, hermanos. Dios solamente es perfectamente justo en todos sus atributos. Y por eso, hermanos, Dios nos dejó estas historias que vimos en Samuel, la historia de la devolución del arca, y luego aquel hombre, ¿verdad?, que quiso tocar el arca. Dios ya les había dado instrucciones cómo se debía llegar el arca, y estaban en Números 1:5 y en Números 4:1-33. Ahí podemos ver todas las instrucciones que Dios les había dado a ellos y quiénes tenían que llevar, lo que tenían que ser levitas, tenían que ser santificados. Es más, solo Aarón y sus hijos podían desarmar la tienda y cubrir el arca. Todo el Antiguo Testamento, específicamente la literatura sacerdotal, nos puede dar un vistazo de la importancia de la santidad de Dios, requerida tanto de sus ministros como los instrumentos del culto. Voy a citar textos de manera rápida, ¿verdad? Solamente para que sepamos lo que el Antiguo Testamento habla de la santidad y cómo la santidad de Dios era impregnada incluso a cosas inertes. Por ejemplo, es santo el lugar dado a Jehová, donde Él se hace presente. Ese lugar donde se hace presente es llamado santo, según Éxodo 3:5. Es santo el tabernáculo, según Éxodo 28:43. Es santo el templo, según Primera de Reyes 9:3. Es santa la gran Jerusalén, según Isaías 52:1. Es santo el monte de Sión. Son santas las ciudades de Israel, según Isaías 54:10. Es santo el sábado, según Génesis 2:3. Las personas consagradas, los sacerdotes, en Éxodo 19:6 son llamadas santas. Las vestiduras son llamadas santas en Éxodo 29:29. Los utensilios son llamados santos en Números 4:15. Las víctimas del sacrificio, Éxodo 28:38, son llamadas santas. Los panes de la preposición en Levítico 24:9 son llamados santos. La santidad de Israel, hermanos, que Dios demandaba a Israel, fue un sello para que ellos pudieran conocer a su Dios santo.
Las personas que eran escogidas, ¿verdad?, para ser sacerdotes, sumos sacerdotes, en primer lugar tenían que venir de una tribu, que era la tribu de Leví, y tenían que ser hombres que estén íntegramente delante de la sociedad, y también tenían que ser hombres santos, hasta en su aspecto físico, tenían que estar completos, no tenían que estar magullados en ningún órgano, tenían que tener alguna falta, ellos tenían que ser hombres íntegros por dentro y por fuera. Y hermanos, ahora que tenemos la gracia, ahora que Jesús nos ha santificado, ¿qué crees que demande Dios de ti? ¿Qué grado de santidad crees que Dios demanda de ti? En este momento, hermanos, por la gracia de Jesucristo, en este momento Dios no extermina a uno de nosotros por hacer algo impuro. ¿Cuántas impurezas a veces damos a Dios dentro de nuestro mismo culto de adoración, aquí en la iglesia, en la casa? Cuán irreverentes muchas veces somos con nuestro Dios, con nuestras actitudes, con nuestra manera de hablar, ¿verdad?, con nuestro proceder. Cuán irreverentes. No sé, yo me imagino una escena, supongamos una escena que de repente alguien en el culto, no me imagino trasladándonos al Antiguo Testamento, y que a alguien le suene su celular y ¡bum!, cayendo un rayo encima de él porque le sonó el celular en medio de la alabanza, ¿no? Claro que no es así, hermanos, no es así. Pero la Biblia nos llama a tener un reverente respeto a nuestro Dios, porque Él no ha cambiado, Él es el mismo. Y los pecados que Él nos ha perdonado y la gracia que hay en Jesucristo nos debe llevar a ser cada día más reverentes, a buscar la manera que lo honremos de una manera más santa, más perfecta. La santidad de Israel, hermanos, así como lo ha hecho con nosotros, fue un sello de su identidad como pueblo de Dios. Santidad únicamente que se puede entender como una participación de la santidad divina. Acompáñame en tu Biblia, en Deuteronomio 7, capítulo 6. Es decir, hermanos, Israel fue un pueblo santo, no porque se portaba muy bien, sino por la pura gracia de Dios que lo apartó. Eso significa santo, apartado. Si tú eres un hombre santo, una mujer santa, es porque vives una vida apartada para Dios, consagrada para Dios, tu mente, tu cuerpo, tus manos, tus ojos, todo consagrado para Dios. Porque somos, hermanos, somos ministros, todos somos ministros ahora. Ya no hay de que solamente el hermano que predique, el hermano que enseña es el que tiene la comunicación con Dios. Eso no es cierto. Todos somos ministros delante de Dios. Todos formamos parte de un cuerpo de ministros que estamos adorándole continuamente, esperando su regreso, esperando que Él nos llame para que Él cumpla su reino de manera completa. Acompáñame en el libro de Deuteronomio, capítulo 7. Y vamos a leer cómo Dios llamó a su pueblo en ese entonces. 7:6, Deuteronomio 7:6, estamos ahí. Y dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo como especial, o sea, diferente. Nuestro Dios es santo y pide de nosotros también lo mismo, diferente. Si tú, hermano, si tú no eres diferente a todos los demás que no conocen a Dios, muy probablemente no eres santo, muy probablemente no has sido santificado, muy probablemente aún sigues en las tinieblas. Si tú eres igual que el mundo, piensas como el mundo, quieres la música del mundo, quieres lo que el mundo oye, quieres lo que el mundo ve, lo que el mundo se pone, la ropa que el mundo se pone, quiero decirte que no eres nada especial. Dios demanda santidad de sus hijos. Y ya no vestirnos con un efod, ¿verdad? Y ya no a lo mejor vestirnos con todos esos trajes que se ponían, las túnicas, pero sí vestirnos de manera santa, reflejando su gloria. Y vean qué dice del pueblo de Israel: porque tú eres un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero ¿qué vemos que dice? Que Dios ahora de un pueblo de Israel y del pueblo gentil ahora ha hecho un solo pueblo. Y somos su iglesia.
su iglesia por la cual Él vendrá. Y viene esperando una iglesia como sin mancha y sin arruga, una iglesia santa. Veíamos en el último canto, ¿verdad? Hablábamos acerca de la santidad de Dios. Y como está escrito en la Biblia, mis hermanos, en Hebreos, sin santidad nadie le verá. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Cómo está viviendo? ¿Cómo tu alma y cómo tu mente está comprendiendo que Dios es santo? ¿Está llevándote a vivir cada día más una vida más santa, más separada, más consagrada? ¿Estás teniendo temor de tu Dios en cómo te vistes, en lo que oyes, en lo que escuchas, en lo que enseñas, en cómo hablas, en cómo predicas? ¿Estás siendo santo en toda tu manera de vivir? Ese es el requisito, hermanos, que Dios pide ahora sobre la santidad. En el Nuevo Testamento vemos que se habla de santo el templo en Mateo 24:15. Vemos que el monte donde Jesús se transfiguró, según segunda de Pedro 1:18, fue llamado santo. Vemos que Pablo llama a la ley santa en Romanos 7:12, pero Jesucristo es a quien le corresponde de modo total la santidad. Jesús es santo. El Espíritu Santo, santo. El Padre, santo. El Hijo, santo. Santo, santo, santo. Nuestro Dios Trino, 3 veces santo. Jesucristo fue lleno del Espíritu Santo, según Lucas 4. Él es el Hijo de Dios. Él es en Hechos 4 se registra algo bien tremendo, ¿verdad? Porque la iglesia está siendo perseguida y la iglesia ora a Dios, y al final termina diciendo: el Santo Hijo de Dios. Y también, hermanos, no solo la iglesia lo reconocía como santo, sino que en Marcos capítulo 1:24 vemos que los demonios lo reconocieron como santo. Aún demonios decían: tú eres el santo de Dios que ha venido. Has venido para castigarnos. Y la iglesia, hermanos, la iglesia, su pueblo redimido, también es llamado a la santidad. También es llamado a reflejar que Dios es santo. Acompáñame en el libro de Pedro, primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hermanos, es decir, fíjense a qué nos lleva la santidad de Dios. Todos los atributos de Dios nos llevan a imitarlo a Él. Él es amor, Él es justicia, nos pide que seamos amorosos, justos. Él es soberano, no podemos imitar ese atributo, solo Dios es soberano, pero la soberanía de Dios nos lleva a sumisión, nos lleva a reconocimiento. Él es santo, sí nos pide que seamos santos. Primera de Pedro 2:9. Está casi al final el libro de Pedro. Primera de Pedro 2:9, así es. Y vamos a dar lectura. Fíjense cómo Dios llama también al pueblo, ya es la iglesia de Cristo. Y dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. Fíjense cómo está relacionada la santidad con la luz. Mientras estábamos en las tinieblas, éramos unos inmundos, pecábamos, nos revolcábamos en el pecado, y la luz la repelíamos. No queríamos luz. Nos hablaban de Cristo, no, nos hablaban de nuestro pecado, nos enfadaba, hasta que Dios, por su obra del Espíritu Santo, nuestro corazón lo transformó y nos trasladó a la luz, hermanos. Y ahora vemos el pecado y nos disgusta, y vemos el pecado y queremos huir de él. Vemos la maldad y nos duele, vemos al extraviado y nos duele, vemos que están ocurriendo una serie de eventos, ¿verdad?, en el mundo, muertes, violencia, ¿verdad? Estamos viendo que se sufre cada día más ataques terroristas y tanta cosa, ¿verdad? Y nos duele.
no nos gusta la maldad y muchas veces, el pecado también nos quiere seducir, nuestra propia carne, pero no cedemos porque somos hijos del Dios Santo, porque estamos llamados a vivir una vida santa. Antes, en el Antiguo Testamento, todo lo relacionado con la santidad de Dios se veía reflejado en cada parte de la vida del pueblo de Israel, en cada parte del culto, ¿verdad? Se hacía un énfasis muy importante: los instrumentos santos, las víctimas santas, los bueyes santos, todo lo que sacrificaba tenía que ser de un año, de macho cabrío, perfecto, sin ningún defecto, ¿verdad? Nadie podía decir, ay, pues este becerrito que se le quebró la pata, pues bueno, vamos a sacrificarlo. No, tenían que sacrificar a Dios lo mejor de lo mejor, lo más gordo. Y hermanos, nosotros ahora, ¿qué nos pide Dios? Primera de Pedro 1:13. Ahí sobre ese mismo libro, un poquito antes, ¿qué pide Dios ahora de su iglesia? ¿Qué pide Dios ahora de ti con respecto a que te ha impartido también de su santidad? Tú eres santo, no porque te portas bien, tú eres santo porque Dios te ha impartido su santidad. Tú ahora eres participante de la santidad de Dios. Y Dios te ha dado su Espíritu Santo y por tanto Él espera que tú y yo vivamos una vida santa. No en la iglesia, no en tu casa, no en tus relaciones con tus compañeros de trabajo, no en tu escuela nada más. Él nos llama a una vida santa. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías. Quiere decir, hermano, que puede ser que veas de repente a algún cristiano que se esté conformando a los deseos que antes tenía. Puede ser que tú, por tu falta de comunión y constancia en las disciplinas espirituales, empieces a conformarte a lo que antes veías, a lo que antes hacías, a lo que antes hablabas. Pero no, hermanos, aquí el apóstol Pedro nos está haciendo una exhortación. Como hijos obedientes, no te conformes a los deseos que antes tenías. ¿Estando en qué? En ignorancia. Versículo 15, sino, esto es importante, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Toda tu manera de vivir. De tal manera que tú debes preguntarte: ¿esto que estoy haciendo es santo? ¿Cómo hablo es santo? ¿Cómo respondo es santo? ¿Cómo visto es santo ante los ojos de Dios? ¿Lo que estoy viendo en la tele ahorita es santo? ¿Lo que estoy leyendo es santo? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Versículo 16, y la razón principal es porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Amén, hermanos. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz para con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar. Solo tú eres santo, Señor. Santo, santo, santo. Y te doy tantas gracias por tu palabra que nos exhorta a vivir una vida santa, Señor, porque tú no cambias. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, mi Dios. Y perdona nuestras ofensas cuando vivimos con tanta liviandad el cristianismo. Cuando te reducimos, Señor, a un Dios antiguo, a un Dios que es ajeno a lo que hacemos, Dios. No, tú eres santo y nos llamas a vidas santas. Somos un pueblo, mi Dios, que debe ser diferente y especial, mi Dios. Debemos de ser esa luz, Padre. Perdónanos si no hemos estado viviendo una vida santa. Aún te pido, Señor, que traigas arrepentimiento en quienes aquí, mi Dios, no se han arrepentido. Que los traigas, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable, mi Dios. Tú eres santo, Señor,
Y por eso debemos ser santos, no por otra razón, no por querer tus bendiciones, no por querer bendecido y prosperado. Debemos ser santos solo por el único motivo que tú eres santo y porque nos llamas a una vida santa, Señor, y porque esto te da gloria, Padre, y porque para esto fuimos creados. Mi Dios, ayúdanos a vivir una vida santa, alejados de todo aquello que no te agrada. Señor, evaluemos nuestra vida. Mi Dios, y a través de tu palabra muéstranos, Señor, lo que tenemos que dejar de hacer que no es santo delante de ti. Tu palabra nos dice, Señor, en el libro de los Romanos, que presentemos nuestros cuerpos delante de ti, Señor, como un sacrificio vivo, santo y agradable. Ayúdanos, Señor, a no ir, mi Dios, siguiendo la corriente de este mundo. Ayúdanos, Señor, a escapar de las garras del pecado, mi Dios, confiando en que tu divina providencia nos libra, Señor. Y confiando, Padre, en que el Santo de Israel, el Santo del Dios pasado, sigue siendo santo y sigue guardándonos, Señor, en su santidad, sigue guardándonos en su amor, en su justicia, confiando, Señor, de que todo lo que tú obras es perfecto y es santo, sin error. Confiando, Señor, en que tu fidelidad es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que te temen y guardan tus mandamientos, mi Dios. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a tu iglesia a ser una iglesia santa. Te pido por esta iglesia local, mi Dios, que hoy ha escuchado tu palabra, para que esas palabras las atesore en su corazón, para que las lleve en su casa, mi Dios, y las tenga por alto, para que la lleve a vivir una vida santa. Ayúdanos a ser reverentes delante de ti, mi Dios, y a que seamos, mi Dios, luz en este mundo caído, Padre. Te lo pido, Padre, para tu gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gracias damos a Dios por su palabra. Quisiera que pudiéramos terminar con un canto adorando a nuestro Dios. Laurita nos va a dirigir en un canto. Ahí donde estás, hermano, cierra tus ojos y creemos que Dios es un Dios santo y Él demanda de nosotros esa santidad. Pídele a Dios que nos ayude a ser santos cada día en todo lo que hagamos, en todo lo que hacemos con nuestra vida, en todo lo que hacemos a diario, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestros amigos. Queremos buscar esa santidad de Dios. Te damos gracias, Dios. Buscar esa santidad de Dios. Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte y contemplar
quiero verte. Santificamos, Señor, para ti. Santifica nuestras vidas en ti. Ayúdanos, Señor, cada día, Padre, a ser santos para ti. Y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo. Contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 yo quiero verte y contemplar tu santidad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder, mientras cantamos santo, 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 yo quiero verte. Así es, Señor. Te adoramos. Dale un fuerte aplauso, hermano. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga.